Hola, ¿cómo están mis hermanos músicos? Yo soy Fernando Fonseca. El día de hoy traigo esta cliniquita para todos ustedes que creo que les va a ser de mucha utilidad. Es algo que pues todos como músicos debemos tomar muy en cuenta a la hora de estar grabando nuestras canciones y produciendo. Y es una serie de tips y digamos reglas en general, reglas básicas en esto del arreglo para que puedas hacer arreglos limpios, arreglos coherentes, arreglos que funcionen, que sean efectivos y pues en pocas palabras hacer buenos arreglos. Entonces pues si te interesa, por favor quédate porque vamos a estar hablando de cómo debes de abordar tu arreglo incluso desde antes. Y bueno, para esto te voy a dar tres digamos cositas que tienes que tomar en cuenta antes incluso de empezar ya a trabajar en el arreglo. Y sería, número uno, antes de empezar, escucha y analiza cuidadosamente la composición desnuda. Esto quiere decir nada más el instrumento, por ejemplo la guitarra o el piano, con la voz. Esto lo vas a hacer para que tú veas qué es lo que te pide la canción, cómo puedes estructurar el tema en cuanto a las diferentes secciones, porque en la composición desnuda pues está nada más, puedes identificar por ejemplo si tiene un verso, si tiene algún precoro, un coro, pero no tiene nada de puentes, extras, interludios, no tiene nada de solis instrumentales, no tiene intros, no tiene outros. Entonces tú vas a analizar la canción y vas a ver primero de manera general cómo vas a ir estructurando ese mapa de las secciones de tu canción. Esto por un lado. Luego, por otro lado, ya que tengas así el mapa general de cómo vas a manejar tu arreglo, aún sin saber qué instrumentos vas a meter ni nada, después vas a transcribir por completo la línea melódica. Esto es muy importante, te va a servir como una guía y un mapa muy claro también de dónde están los huecos que hace falta rellenar con algunos instrumentos. Vas a darte cuenta de cómo es el contorno melódico de tu melodía, dónde está el clímax y el anticlímax, o sea la nota más aguda y la más grave, cómo es el contorno, si realmente hay variedad, si realmente tienes diferentes dinámicas en cuanto a las notas, si son más largas y luego más cortas, si hay variedad en ese sentido, si tienes realmente pues un mayor clímax en los coros, que es la parte en donde debe de ir, etcétera. Entonces te va a servir como un mapa muy claro y además te va a ayudar a saber, por ejemplo, qué partes necesitas reforzar con algunos acentos, con algunos hits, en donde puedes a lo mejor engrosar la melodía con otras voces, con otros instrumentos, a crear armonías, etc. Entonces esto te va a dar una claridad a la hora de hacer tu arreglo, que es muy importante porque hasta que no lo ves plasmado en el papel o en la computadora y no ves realmente todos estos detalles, no te das cuenta, digamos, no lo dimensionas de la misma manera que si lo tienes nada más en la mente y pues sí, o sea, sientes que aquí sube la melodía, sientes que baja o etcétera, pero es una cuestión más intuitiva, perdón. De esta manera ya tienes un mapa muy concreto de tu melodía. Y bueno, o sea, una guía también con tus acordes y todo, ¿no? O sea, la melodía y los acordes. Y puedes incluso ir marcando ahí también las secciones, tomando algunas notas, etc. Luego, número 3, antes de empezar tu arreglo, determina el tono y el tempo ideal de tu canción de acuerdo al estilo musical y la persona que la va a interpretar. Crea un concepto alrededor de la composición. Entonces esto pues es también basiquísimo, son de las cosas que necesitas saber porque tú vas a hacer un análisis en qué estilo quieres hacer la canción, cómo es el registro de la persona que la va a cantar, el registro vocal,
más bien el rango vocal del vocalista. Tú vas a checar, por ejemplo, cuál es el tono en el que luce mejor la melodía, en el que transmite de una mejor manera el sentimiento de la canción. Tú vas a checar si el tempo está bien como lo está planteando, por ejemplo, el compositor, como lo está cantando, o si hace falta acelerarla, que es algo muy común, y que este simple detallito de cambiar la velocidad puede hacer la diferencia entre que una canción tenga éxito o no, que sea más movida o no, o que a lo mejor incluso pues también al contrario necesites bajar el tempo para hacer que la canción tenga más fuerza más emocional, más peso, transmita mejor. Por ejemplo, si es una canción así más de tristeza, de melancolía, de pesadumbre, pues a lo mejor bajar el tempo la hace más dramática. Entonces el tempo pues también es un factor importante a considerar y que tienes que pues no tomártelo a la ligera, ¿verdad? Tienes que sí ser cuidadoso a la hora de tomar estas decisiones que tienen mucho peso. Entonces estos serían los 3 factores antes de empezar a arreglar. Ahora, ya que tienes esto, ya tienes una idea muy bien concebida de tu canción, de hacia dónde la quieres llevar en cuanto al arreglo. A lo mejor todavía no tienes muy claro cómo va a ser tu instrumentación, etcétera, pero ya sabes un concepto del estilo, del estilo, sobre todo para que sepas las cuestiones de el lenguaje que vas a usar musicalmente hablando y todo esto, pero a eso vamos. Entonces, para no adelantarme, pues vamos empezando ya, si les parece bien, con lo que sería los tips para crear el arreglo, que les digo, limpio, efectivo y coherente. Entonces, el primer punto sería: necesitas crear variedad tímbrica, rítmica y melódica de sección a sección. Esto es bien importante, que cada sección tenga un sello de diferenciación, algo que lo haga que el oyente pueda seguir, que mantenga fresca la canción, en pocas palabras, para que el oyente sienta que siempre hay variedad, que siempre hay algo nuevo que escuchar, algo que les llame la atención, algo que haga que se mantenga pues con ganas de escuchar más. Entonces, muy recomendable, siempre de sección a sección cambia los instrumentos, cambia un poquito, puede ser alguna variante melódica, puede ser algún detallito de un instrumento, un efecto que entre que antes no había entrado, puede ser que el ritmo en la cuestión del acompañamiento cambie, en la cuestión de la base, la batería haga otro patrón diferente, etcétera. No sé, hay muchas maneras de crear variedad, pero sí es necesario que mantengas siempre fresco el sonido de tu canción a lo largo de todo el arreglo, para que, como te comento, el oyente sienta esa curiosidad por ver qué pasa y bueno, siempre haya algo en que fijar tu atención. Entonces, incluso aunque estés repitiendo un verso, no puedes repetir la misma instrumentación, no puedes hacerlo todo igual. Siempre hay que aunque sea el mismo coro, aunque sea el mismo verso, la misma progresión armónica, etcétera, pero hay que cambiar instrumentos, hay que cambiar rítmicas, hay que modificar a lo mejor un poquito la melodía, hay que añadir más elementos para que esto vaya creando un clímax mayor, hay que subir el volumen, etcétera. O sea, hay que crear siempre esa variedad, pero sin perder también una línea de unidad a lo largo de todo el arreglo. Lo vamos a ir viendo. Punto número 2. Crea clímax y anticlímax en tu canción a través de subir y bajar la altura o pitch de los instrumentos, la intensidad y la duración de las notas. O sea, que juegues con notas cortas y notas largas. Entonces, esto va a reforzar el mismo punto de la variedad. Necesitas que haya diferentes dinámicas en tu arreglo, de manera que no sea todo lineal, todo aburrido, todo al mismo volumen, todo con los mismos instrumentos, etc. Tienes que
hacer que haya una curva dinámica, una curva emocional también, de suave, luego va creciendo, explota y luego vuelve a bajar, y estas curvas pues es lo que hace que un arreglo sea interesante. Entonces siempre juega con estas dinámicas, con la duración de las notas, pues sí, también de sección a sección, y esto va desde a nivel composicional. Si utilizas notas cortas en los versos, pues en los coros notas largas para que sea más climático y sube el pitch de la melodía, etc. Entonces, así como en la composición hay que subir, también el arreglo debe apoyar esas subidas y bajadas. Tiene que ser coherente con la composición, respetando el mood, digamos, de cada parte que se está cantando en cada sección. Entonces el arreglo refuerza y realza lo que la composición está queriendo transmitir. Luego, número 3, distribuye el registro de los instrumentos a lo largo del espectro de frecuencias, de manera que cada uno tenga su espacio y no se empalme. Esto es también bien importante y un error muy común en los músicos que son pues más amateurs, de que meten varios instrumentos en el mismo registro. Entonces están el piano, por ejemplo, haciendo los acordes aquí en el rango, en un registro medio, y luego la guitarra igual ahí, y luego a lo mejor meten unas cuerdas y también ahí, y pues o hay varias melodías ahí luchando por la atención, etcétera. Entonces siempre dale su lugar a cada instrumento. Haz de cuenta que es pues como en la física, no pueden ocupar un mismo espacio dos cuerpos al mismo tiempo, ¿no? Entonces aquí en el espacio sonoro, imagínate lo que es de la misma manera, como si fuera un cuarto, todo el espectro de frecuencias de tu canción, y cada uno debe tener su espacio donde viva y donde se mueva. Entonces el bombo tiene su rango acá abajo, el bajo eléctrico pues va a estar un poquito más para acá, para complementar las frecuencias del bombo, y luego vamos hacia en medio con los instrumentos, por ejemplo, armónicos como la guitarra, el piano, la voz más o menos, pero cada uno tratando de darle su espacio, y entre más instrumentos tengas, pues menos espacio van a tener. Es como si estás en un cuarto con muchas personas, pues no te puedes mover tanto, estás más constreñido, ¿no? Entonces, de igual manera, entre más instrumentos haya, pues menos espacio tienen para moverse, para tocar, para existir. Entonces, y al contrario, entre menos instrumentos sean, más espacio tienen que llenar, tienen que ampliarse mucho más. Entonces, toma eso muy en cuenta. Luego, número 4. Hay 3 roles para los instrumentos en una canción. Puede ser un rol rítmico, un rol melódico o un rol armónico. Procura mantener cubiertos todos los roles con diferentes instrumentos sin llegar a saturar la canción. Entonces, pues el rol rítmico, bueno, la base rítmica, la batería obviamente, las percusiones, el bajo, pues luego tiene un doble rol rítmico y a veces melódico o armónico. Pues los acompañamientos, piano, guitarra, pues van haciendo un rol armónico, la voz obviamente un rol melódico. Entonces cada uno va ocupando un cierto rol dentro de la canción. Tú debes identificar cuál va a ser ese rol y tienes que asegurarte de que estén cubiertas todas las bases, pero sin llegar a saturar. Por ejemplo, si ya tienes un instrumentista haciendo una parte rítmica, pues a lo mejor a lo mucho vas a meter a algún otro instrumento complementando la parte rítmica, pero ya, o sea, vas a tratar de que no haya muchas personas haciendo el mismo rol a la vez. Esto es muy cierto también para la melodía, porque a veces igual con los
pues con los músicos principiantes está la melodía y está la guitarra atrás haciendo como otras pues contramelodías, pero pues luego ahí se empalman porque están en el mismo registro o están como compitiendo por la atención, etcétera. Entonces tienes que cuidar mucho que los roles se complementen entre sí y que no se estorben, que no estén pues como alguien que está hablando y otro quiere hablar al mismo tiempo, entonces pues ya todo ahí se hace un empalmadero y ya no se entiende lo que está pasando. Acá en la música es igual, hay que buscar que todos, igual como te digo, tengan su lugar y tengan su momento y tengan su rol. Si tú vas a hacer esto, pues yo hago otra cosa. Si tú vas a hacer esto, él va a hacer otra cosa. Entonces siempre checar, identificar qué está haciendo cada uno y dónde van a estar trabajando, por así decirlo. Luego, el siguiente punto sería conserva la sobriedad, la economía de elementos y no compliques innecesariamente el arreglo. Recuerda que en términos generales, menos es más. Esto también es muy cierto porque luego empezamos a meter una cosa y otra cosa y otra cosa y empezamos a empalmar y empalmar y empalmar. Y pues a veces hacemos el arreglo muy complicado, muy sofisticado, siendo que lo que funciona y fluye mejor muchas veces es lo más sencillo. Entonces nos complicamos innecesariamente y saturamos mucho la canción y se hace pues más difícil el proceso de mezcla, se hace más difícil que la persona capte lo que está pasando. Y ya no se entiende en general muy bien pues el arreglo, y lo que queremos, como dice el título, es que sea claro, que sea eficiente, que sea limpio. Entonces el no saturar es parte muy importante para conservar esa limpieza, esa economía instrumental. Luego crea sorpresa a través de nuevos sonidos para mantener la atención del oyente. Lo que te decía, pues hay que siempre mantener la variedad. Al principio hablábamos de que hagas variedad tímbrica, rítmica, melódica, de sección a sección. Entonces esto también, si de repente metes algún efectito, algo así que la gente no se espera, pues siempre como que, caray, ¿qué? Entonces si el oyente estaba distraído, como que su atención vuelve a estar en la música. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Entonces siempre pues es buen tip el utilizar de repente algún sonido refrescante, algún sonido muy fuera de lo común, algún sonido puede ser electrónico, sintetizado o con efectos, algo que se salga de los instrumentos comunes, y eso siempre es refrescante y ayuda a mantener la atención. Mantén siempre un instrumento bajo el reflector con un rol protagonista y ayuda a reforzarlo poniendo los demás instrumentos en un segundo plano en cuanto a volumen, registro y actividad en lo que se refiere al número de notas que están tocando. Entonces, así es. Siempre debe de haber un instrumento que esté llevando el rol protagonista, que tiene el reflector encima de él. Por lo general, pues va a ser la voz principal la que lleva este reflector, pero cuando no está el cantante, siempre debe de haber un instrumento que entre ahí a tomar el rol protagonista. No debemos quedarnos pues nada más con un acompañamiento o algo. Siempre debe de haber alguien que tome la batuta en cuanto al protagonismo. Por ejemplo, si deja de cantar la voz, pues entra ahí alguna línea instrumental, alguna línea con una guitarra haciendo un riff, unas notitas, puede ser algún metal, puede ser algún violín o algo, pero siempre debe de haber alguien tomando ese rol protagonista. Y bueno, obviamente pues cuando hay un soli, pues ahí está el protagonismo y luego vuelve la voz principal, ¿sale? Siguiente punto, y ya
ya nos faltan poquitos, ya no se me desesperen. Utiliza diferentes riffs, hooks o ganchos en varias partes de tu canción para crear interés y hacer más memorable tu arreglo. Estos de los ganchos y los riffs, pues es una serie de notas que se repiten y que son pegajosas, fáciles de recordar y que pues hacen que tu arreglo pues se haga más interesante y que se les quede grabado, y luego cuando ya no estén escuchando la canción puedan seguir como en la mente repitiendo este gancho, ¿no? Y pues ejemplos de esto hay muchísimos. Ahí está un riff, ¿no? Led Zeppelin eran buenísimos para ahí meter esos riffs, esos ganchos. AC/DC y otros grupos de hard rock son pues muy característico que la guitarra hace ese riff, ¿no? El Sweet Child O' Mine y muchísimos ejemplos más. Entonces pues siempre estos hooks ayudan, por ejemplo, al inicio de la canción, después del primer verso, después del segundo verso y al final a que entre ese riff. Pueden ser muchísimas cosas y no tiene que ser la guitarra, puede ser un teclado, un sinte, puede ser voces, pueden ser lo que tú quieras, depende mucho pues del concepto que estás creando, del estilo que estás manejando, pero el hecho de que haya algún motivo pegajosito que llame la atención, pues ese ayuda mucho para que sea efectivo y que a la gente se le quede grabado. Y este hook, este riff, no tiene por qué estar en la composición desnuda, o sea, lo que es la progresión armónica y la voz. Esto puede ser totalmente de tu creación y puedes sí tomar elementos melódicos pues valga la redundancia, de la melodía principal, puedes tomar ahí alguna parte del motivo o alguna cosita y repetirla. Pues ya entran ahí las digamos técnicas de desarrollo motívico y todo eso, que ya es otro tema aparte, pero puedes basarte con la voz principal y de esa manera también el arreglo guarda unidad con la composición y van de la mano, van apoyados y se siente que hay esa correlación. Entonces pues ese es también un buen tip, el tomar elementos de la melodía de la canción para estos hooks. Luego, escucha varios ejemplos de arreglos profesionales similares al estilo musical que buscas crear. Analiza el rol que tiene cada instrumento, su ecualización, su rango dinámico, registro y la interacción que genera con los demás instrumentos. Pues esto es bien importante, sobre todo cuando no tienes muy claro hacia dónde ir, el escuchar diferentes perspectivas, diferentes arreglos, diferentes formas de aproximarse al estilo que tú quieres lograr, porque, y sobre todo, bueno, tomando como base arreglos de personas, grupos o artistas profesionales, porque ellos te ayuda a tener una visión mucho más clara de qué instrumentos necesitas utilizar, de cuál es la ecualización que están manejando o el sonido que necesitas lograr, si la guitarra va más delgadita, va más nasal, más agudita, si tiene más punch, si pues están haciendo, digamos, qué tipo de patches en los sintetizadores usan, de cómo están manejando la dinámica de la canción, dónde está el clímax, porque bueno, por lo general va a estar en, digamos, como 3/4 partes de la canción, por ahí va a estar el clímax, o así se recomienda, para que tengas chance de ir bajando y terminar la canción. Entonces, pues sí es importante escuchar varias canciones porque te da mucha inspiración y no se trata de que copies nada, sino de que tomes elementos de aquí y de acá y crees algo tuyo, algo propio, original,
pero con inspiración y con muchas ideas buenas de diferentes arreglistas. Entonces, pues siempre es buena idea escuchar varios ejemplos, como te digo, y pues checar, por ejemplo, la dotación instrumental, cómo están dosificando, qué registro están manejando, etcétera, qué tan densa es la armonía que están manejando, cómo es el fraseo, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, siempre ayuda mucho basarse de otros arreglistas. Luego, y es el último punto que vamos a dejar aquí en la cliniquita, es respeta el lenguaje y parámetros del estilo que estás arreglando. Esto para mantener una misma línea en cuanto al concepto de la canción, y nos referimos a la densidad armónica, al fraseo que te comentaba, la dotación instrumental. Entonces siempre debe de, aunque tengas variedad a lo largo del arreglo, siempre debe de haber también unidad, debe de haber un mismo hilo conductor, una misma línea o un mismo concepto que vaya a lo largo del arreglo y que haga coherencia, para que no suene como que estás mezclando de chile, mole y de manteca, como dicen vulgarmente, y que tu arreglo suene, digamos, fino, ¿verdad? Que no vayas a meter pues de repente un estilo de rock and roll y luego metes algo que no tiene nada que ver y luego te vas a otra cosa. Entonces pues siempre debe de haber variedad, pero debe de haber un mismo concepto que englobe todo lo que estás haciendo dentro de la canción. Entonces debe de haber esa unidad, como te comento, para que exista esa coherencia. Entonces, pues estos son los puntos que te quería pues plantear, los tips que te quería dar. Espero que te sirvan. Son cosas como muy fundamentales que tienes que ir trabajando y que tomar en cuenta, que estar a lo mejor teniendo ahí como un checklist para no olvidar a la hora de que estés produciendo tus temas. Y pues son como reglas básicas y muy generales de lo que todo método de arreglo te señala como cosas importantes a considerar. Entonces, pues ahí te lo dejo. Por favor, si tienes alguna duda, algún comentario, si necesitas que ahondemos y profundicemos un poquito más en alguno de los puntos, en algún tema, por favor, coméntanoslo, mándanos todas tus impresiones, y pues ya sabes que estamos para ayudar, para servir, y pues esto lo hacemos con mucho cariño para que los músicos nuevos que están surgiendo pues sean cada vez mejores y nos sobrepasen a todos los que ya estamos desde antes, ¿no? Entonces, pues con todo gusto para ti. Ojalá sea de utilidad, y pues también si crees que le puede servir a alguien más, compárteselo, enséñaselo a los miembros de tu banda, para que todos estén en el mismo canal y todos funcionen en sincronía. ¿Sale? Pues yo soy Fernando Fonseca, me despido de todos ustedes y pues les mando un abrazo. Cuídense, hasta luego.